Vamos a iniciar el último conversatorio de esta tarde y el último conversatorio de Centroamérica Cuenta 2016. Les agradecemos a todos los que nos han acompañado a las más de 30 actividades, entre mesas, ciclo de cine, un simposio, etc. Esta tarde vamos a hablar con Laura Restrepo, Santiago Roncagliolo, Jorge Franco y Sergio Ramírez, 4 premios Alfaguara, sobre de qué hablamos cuando hablamos de narrativa latinoamericana en el siglo XXI. Por favor, antes démosle la bienvenida a Jesús de Santiago, director general de Hispamer y del Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. Muchas gracias. Estimadas amigas y amigos, Laura Restrepo, Santiago Roncagliolo, Jorge Franco, el querido Sergio Ramírez, Tulita. La verdad que excelentísimos señores embajador de la Embajada de España, excelentísima señora embajadora de Alemania, excelentísimo señor embajador de Colombia, excelentísima señora embajadora de Ecuador, excelentísimo señor embajador de México. Es un placer realmente estar esta noche con todos ustedes y además con la presencia de Augusto Di Marco, director de exportaciones de Random House, que es una de las editoriales que realmente hace posible que los autores tengan una voz en el mundo. María del Carmen de Ola, la responsable centroamericana, creo que ha merecido la pena la reunión anterior para ver cómo seguimos trabajando en este tema para dar voz a todos los escritores. Unas palabras nada más, dando la bienvenida a este punto de encuentro que Pablo Antonio Cuadra lo quiso llamar así, en este Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Hispamer. Nos sentimos orgullosos de poder compartir con todos ustedes esta noche mágica. La palabra es magia porque construye en nuestro interior la fuerza de nuestra imaginación y la chispa de nuestra creatividad. Y las letras son la explosión de nuestra mente y el descubrimiento de nuevas dimensiones en el ser humano que sobrepasan el límite de lo material. El libro es inefable compañía, es encrucijada en la vida, pero me quedo con Conrad cuando dice: el autor solo escribe la mitad del libro, la otra mitad debe ocuparse el lector. Celebramos una vez más Centroamérica Cuenta y en este año el centenario de la muerte de Rubén Darío y de Cervantes, que nos recuerdan alguna frase muy conocida de todos y que la quiero leer. El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor, de Rubén Darío. Y no me quiero olvidar de Cervantes cuando dice: la pluma es la lengua del alma. En nombre del Consejo de Directores de Hispamer, Doribel Castro aquí presente, Arturo, Fernando, mis hijos, en nombre de Erika, directora de nuestro Centro Cultural, en nombre de la Fundación Calmecac y su presidente, Carlos Tunerman, agradecemos a todos ustedes su presencia y a todos los autores internacionales y nacionales que nos visitan. Les damos nuestra cordial bienvenida. De una manera especial me congratulo con Sergio Ramírez por este 4º encuentro de Centroamérica Cuenta. Solo me queda comunicarles que en el cóctel de después podrán acercarse a nuestra galería, donde está expuesta una selección de la obra de uno de nuestros grandes pintores, para variar de contenido cultural, Roger Pérez de la Rocha, aquí presente. Buenas noches y disfruten. Muy bien, buenas noches a todos. Estamos llegando casi al final de esta jornada que comenzamos el lunes
esta jornada literaria, cultural, que hasta ahora hemos llevado adelante con el mayor de los éxitos. Mañana tendremos un día de clausura en la ciudad de Mazatepe, donde vamos a ser recibidos en la Fundación Luisa Mercado para un breve acto de clausura. Tenemos la competencia de la Champions mañana. Hay una facción sediciosa encabezada por Santiago Roncayolo. Es un pequeño motín nada más para integrar la final de la Champions dentro de Centroamérica cuenta, porque el Atlético de Madrid también cuenta. Estamos... Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Estamos buscando cómo acomodar los gustos de los dirigentes. Esta noche, como es ya tradicional, o queremos que se vuelva tradicional en las jornadas de Centroamérica, vamos a clausurar las actividades con esta mesa donde participan 4 premios Alfaguara. El año pasado, igual que lo haremos el año que viene, el año pasado tuvimos 3 invitados internacionales que habían ganado el premio Alfaguara. Creo que ya hemos tenido más o menos la mitad de los ganadores en Managua y vamos a seguirlos sumando. Entonces están aquí conmigo y Laura Restrepo de Colombia en primer lugar, y con ella quería empezar este diálogo. Cuando Laura ganó el premio Alfaguara con su novela Yo, estoy sintiendo incómodo con este micrófono. ¿Será que yo le toco algún botón que no debo? Cuando decía que Laura ganó el premio Alfaguara, el presidente del jurado era nada menos que nuestro recordado José Saramago. Y por supuesto él escribió el voto del jurado y luego dijo cosas muy elogiosas de esta novela, que es una novela que Laura nos lo va a aclarar mejor, que para mi criterio se aparta un tanto de lo que hace Laura en su escritura, que es una escritura que tiene mucho que ver con el relato periodístico, por esa deformación del escritor que viene de la literatura. Delirio es una historia íntima, familiar, un cuadro de familia, donde se presenta la irrupción de la locura en uno de los cónyuges, y es una novela más hacia adentro que hacia la crónica periodística. Pero yo lo que le quería relacionar esta novela de Laura con su último libro, que está aquí en las librerías, que es Pecado. Pecado es una colección de cuentos, uno de los cuales está basado en una entrevista que Laura hizo a una prisionera en la cárcel. Una prisionera que estaba allí porque había descuartizado a su compañero de vida, lo vamos a llamar, ¿no? Lo había descuartizado en venganza o en respuesta a los abusos que ella sufría de parte de este hombre. Y ese relato periodístico de Laura se llama La mujer que no dejó que le pegaran. La crónica periodística y la novela, Laura. Así quería que comenzáramos esta conversación.
Bueno, la hemos pasado tan felices que mi gratitud enorme para todos los que han facilitado este encuentro. Hoy comentábamos que cuando nos vayamos nos vamos a sentir como huérfanos, porque aquí nos cuidan, nos levantan, nos alimentan, nos llevan, nos traen, nos dicen qué hay que hacer, si tenemos calor, si tenemos frío. Decíamos, nos vamos a ir de aquí, ¿y qué pasó? Nadie, bueno, frío no creo. Bueno, a veces con el aire acondicionado hemos sufrido un poco, pero nos vamos a ir y no vamos a hacer nadie nos va a fijar en nosotros, ¿qué pasó? ¿Ah? Pues a ver si nos adoptan, porque si no la orfandad va a estar fuerte. Muchas gracias, Sergio, por estos días memorables. Bueno, aquí vamos, cada tanto nos reunimos los que alguna vez hemos recibido el premio Alfaguara. Esto, como en los reinados de belleza, a uno se lo dan, le ponen su corona, pues después se la quitan. Y se la dan a otros que pasan a estar bajo los reflectores. Entonces aquí vamos todos como viejas glorias arrastrando recuerdos, pero desde luego lo que siempre nos queda es la amistad. Somos unos caballeros andantes que hemos tenido la oportunidad de ir haciendo grupo a lo largo de los años y de reunirnos cada tanto. Aquí estamos otra vez para hablarles de nuestra vieja gloria. Sergio, bueno, de Lirio, dices tú que fue el premio que me tocó a mí, que me lo dio José Saramago. Dices tú que dijo cosas muy bonitas, y es cierto. Dijo, entre otras, que ante una novela como Delirio, esto me lo dijo en la reunión esa que se hace con toda la prensa cuando te coronan. Y entonces dijo, ante una novela como Delirio hay que quitarse el sombrero. Y después se volteó y me dijo en secreto, yo nunca uso sombrero. Ese era Saramago. Bueno, tú mencionas Delirio. Yo venía pensando en lo que hemos hecho, estaba oyendo las conversaciones anteriores de los compañeros que han pasado por acá, y pensaba también en lo que no hemos hecho. Tú dices Delirio, una novela que, digamos, sobre la locura, que pretende hacer una exploración interior. No sé, Sergio, me gustaría poner aquí sobre el tapete una de las grandes dificultades. El tema de la mesa es la literatura nuestra, lo que va a ser la literatura a lo largo de este siglo. Y yo quería plantearles por qué la dificultad nuestra para abordar la intimidad. Porque tú decías, Delirio es una novela que pretende entrar en la novela y tal, y sí, pero también está llena de machetazos, de patadas, de porrazos, de bombas. Es como si no pudiéramos evitar que ese estruendo del mundo exterior irrumpiera en nuestra intimidad. No hay cotidianidad, digamos, la serenidad que dan los oficios cotidianos, las relaciones personales, todo ese material que ha enriquecido enormemente otras literaturas, no ha sido nuestro filón. Tú dices el periodismo, es posible que una visión demasiado inmediata de las cosas o la virulencia de las situaciones que tenemos que vivir hagan que nosotros seamos unos literatos del ruido, con una tradición de extraordinarios contadores de historias, pero con una especie de ceguera para la intimidad que yo echo de menos. Me gustaría mencionar en ese sentido lo que veo como algunas excepciones a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, recuerdo de Jorge Amado Las Memorias de un Niño, una dulcísima novela en donde se explora ese territorio medio onírico, medio fantástico, fuertemente afectivo de un niño que es criado por prostitutas como fue él. Quiero mencionar una novela de Sergio que me encanta, que es Sara. El tema es un tema bíblico, pero de todas maneras está visto a través de los ojos de una mujer.
de tal manera que los celos, las intrigas, la maternidad, la menstruación, hay algo profundamente sensorial, íntimo, que le abre un camino a esa privacidad tan ajena en nuestras novelas. En Colombia, mi país, una novela como El olvido que seremos, de Faciolince, que habla de la muerte de su padre, también logra por momentos ese clima de intimidad que uno dice, aquí estamos encontrando ese tono interior que tiene la poesía, pero que en la prosa nos cuesta tanto trabajo. Hay otra novela colombiana que a mí me parece que marca un hito fundamental en esto, que es Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, donde habla de algo tan estremecedor como el suicidio de un hijo, y lo hace en un tono estremecido, pero sereno, profundamente personal, donde el estrépito del mundo exterior o la visión, digamos, más épica cede ante una capacidad de entrar de lleno en un mundo absolutamente íntimo. Yo siento cierto reclamo por parte de los lectores en este sentido, y quiero contarles dos anécdotas de cosas que le dicen a uno los lectores por el camino. En algún momento en la ciudad colombiana de Barrancabermeja, calientísima, más que Managua, unas temperaturas de volcán y caliente, además porque la guerra ha sido muy bravía allá. En algún momento fui yo a ver al bibliotecario para preguntarle, desde luego, cosas de las huelgas y bueno, todo el agite de esa ciudad. Y entra un grupo de niños de colegio a pedir que el bibliotecario les ayudara con una tarea de la escuela. La tarea consistía en escribir sobre mujeres célebres de Colombia. Entonces estaban buscando actrices, ministras para poder hacer su tarea y querían información. Y el bibliotecario, a quien mataron unos días después, por cierto, les dijo: si esa es la tarea que tienen que hacer, váyanse a sus casas y hablen con sus madres, con sus tías, con sus abuelas, con sus hermanas, porque célebre no es el que aparece en los medios, célebre es el que le da a los demás un motivo para celebrar. Esa es una de las historias que les quería contar. Y la otra, en una escuela a la que visitamos hace poco en el Festival Literario de Medellín, una escuela en uno de los barrios más populares de Medellín, de los que fueron, digamos, escenario de la violencia sin límite de Pablo Escobar, una escuela en donde precisamente los muchachos, pues, adolescentes, habían leído Delirio, habían hecho representaciones teatrales y una serie de homenajes, digamos, a propósito de esa novela. Y tenían críticas los muchachos y las muchachas con el final, no les había gustado para nada el final. Entonces yo traté de explicar que, bueno, que a mí, digamos, eso del final feliz o poner un final feliz no me nacía, que yo lo sentía como una falta de respeto con el lector, que yo entendía que la vida era una cosa dura, que cada quien tenía que dar una lucha tremenda, grande o chica, pero siempre muy intensa por poder vivir, salir adelante con los días de su vida, y que por eso no lo sentía respetuoso con el lector escribir un final feliz. Y me dijo una muchacha que debía tener unos 14 años, me dijo: es que yo no te estoy pidiendo un final feliz, yo te estoy pidiendo un final justo. Y yo por final justo entiendo esa recuperación de pronto de la cotidianidad, de la serenidad, de poder vivir algo de placidez. Yo dejo la pregunta aquí para mis compañeros y también para ustedes. ¿Será que esta generación ya no puede? ¿Habremos vivido montados en tal caballo loco que ya no se nos dio, y quedará esa tarea para generaciones que vienen, o de alguna manera podremos empezar a sembrar semillas en ese terreno? Santiago, yo le preguntaba a
tema de la crónica, eso está muy presente en su literatura y está presente en tu literatura también. Hay una pasión en tu vida de escritor por transformar el documento, la entrevista en literatura, igual que ocurre en la literatura de Laura. Hay libros de Santiago que tienen una historia secreta, por ejemplo las memorias de una dama, ¿no? Ya no es tan secreta, me temo. Es una larga entrevista que ella hizo a una dama dominicana. Después hubo un lío con ese libro que ha salido de circulación, pero es un libro que, bueno, a mí me fascinó, pero no, yo no iba a ponerte a hablar de las memorias de una dama. Pero tú puedes decir todo lo que quieras, Sergio, me interesa mucho. Santiago ganó el premio Alfaguara con Abril Rojo en el año 2006, que es una memoria retrospectiva de la violencia desatada por Sendero Luminoso, pero colocada años después con un coronel loco, etcétera. No les voy a contar la novela porque para quienes no lo hayan hecho todavía tienen mucho tiempo de leerla, pero es una novela que es un recuerdo de la violencia y crea ahí a un personaje muy atractivo que es Félix Chacaltana, que es un judicial, es un investigador que después va a aparecer de nuevo en La Pena Máxima. Es una novela que es un Chacaltana más joven, porque La Pena Máxima está situada años adelante. Entonces, antes de que entráramos a hablar sobre tu última novela, quisiera que comentaras un poco esto, cómo ves el documento, la entrevista transformado en literatura. Bueno, yo en realidad nunca pensé que iba a ser escritor. En el mundo donde yo crecí, en el Perú, ser escritor era imposible, absurdo, una especie de capricho loco y quijotesco. Pero siempre supe que iba a escribir, siempre supe que mi trabajo iba a ser escribir, entonces toda la vida hice guiones de televisión, periodismo, discursos políticos escribí, que también es un gran entrenamiento para un escritor de ficción, y siempre trabajé en el oficio de escribir. Estudié literatura, pero en vez de quedarme haciendo una carrera académica, siempre me fascinó la idea de ir y escribir y buscar oficios de escribir, de manera que, y el más natural y el más recurrente y el que siempre iba volviendo era el periodismo, porque además el periodismo siempre me ha dado, siempre me ha permitido salir. Siento que si uno es solamente un escritor de ficción, incluso cuando ya he podido ser solo un escritor de ficción, ser solo eso es estar encerrado en tu cuarto, y el periodismo te permite salir, buscar historias, hablar con gente, viajar, conocer cosas nuevas, lo cual va a ser bueno para tu ficción, pero también a veces te da muchas buenas historias que simplemente contadas directamente con las herramientas del periodismo son tan buenas como una novela, ¿no? Son historias no solamente sobre una persona que existió realmente, sino como las grandes novelas, historias sobre el poder, sobre la ficción, sobre el bien, sobre el mal. Y son historias, en el caso que has mencionado y en otros dos, que tengo 3 libros de crónicas sobre la América Latina del siglo XX, es una trilogía sobre el siglo XX latinoamericano, que también se puede llamar la trilogía de libros que me metieron en líos, porque hubo líos con todos, censuras, amenazas judiciales y de muerte, y sin embargo creo que eso es lo que más me gusta de una historia real. Una historia real tiene que discutir las historias establecidas, tiene que desafiar el poder, sea cual sea, siempre nos está contando cuentos convenientes sobre por qué las cosas son como son, y entonces creo que lo interesante de investigar es encontrar una historia que desafía
lo que te han contado, lo que te han dicho, la versión de la historia que tú tenías. Empiezo a creer que si no te metes en líos con un libro periodístico es que el libro está mal, que mides la potencia del libro por la cantidad de llagas que suscita y de reacciones que suscita, quizá no porque tengas tu razón o el otro tenga razón, sino porque haces a la gente ver las cosas desde otro punto de vista y haces a la gente pensar sobre su propia historia, ¿no? Pero no siempre tienes todos los elementos. Yo he tenido en realidad suerte de poder hacer historias con grandes investigaciones que son muy caras, muy difíciles y muy largas, para conseguir, además con fuentes y documentos que son un lujo para un periodista y que son un privilegio poder haber accedido a ellos. Normalmente la vida no es tan buena, normalmente la realidad de hecho está llena de cosas que no sabemos, intenciones de gente que no llegamos a entender, información a la que no podemos acceder. La realidad está llena de vacíos, de claroscuros, de incertidumbres, y creo que por eso escribimos novelas, para llenar esos vacíos, para llegar hasta donde el periodista no puede llegar, para buscar en nuestra imaginación, en nuestra capacidad de análisis, en nuestra memoria, las lecturas de por qué los seres humanos somos como somos, ¿no? Así que últimamente llevo ya varias novelas de ficción que incorporan muchas veces investigación. Uso también, así como en los libros en las novelas de no ficción, usaba muchas herramientas de la ficción, los diálogos, la reconstrucción de las escenas, el retrato de los personajes. En los libros de ficción uso muchas veces muchas herramientas del periodismo, la investigación, los detalles históricos, para tratar de darle realidad a la historia. La novela es además un género en el que puedes emplear todos los demás géneros, cosa que el periodismo no. En una novela puedes hacer periodismo y puedes hacer guiones y puede ser muy visual o muy introspectivo. Entre Seda de Barico y Guerra y Paz de Tolstoy hay un abanico de posibilidades de la novela que te ofrecen una libertad gigantesca, que te ofrecen la posibilidad de emplear todo lo que sabes de los demás géneros, y que te ofrecen una gran libertad porque no hay, como en el periódico, un jefe de editorial que te dice que esto no se puede publicar, no hay, como en los guiones, un productor que te dice no podemos poner un elefante rosado porque no hay presupuesto. En un libro, si tienes un elefante rosado, pones tu elefante rosado y no estás limitado por ningún tipo de inconveniente material, ni de línea editorial, ni de presupuesto, sobre todo, ¿no? Pero sobre todo estoy haciendo muchas más novelas porque mi abogado y mi esposa me han pedido que haga el favor de dedicarme a la ficción, y creo que si tu abogado y tu esposa te piden algo, será mejor que hagas exactamente eso. Muy bien, muy bien. Dejamos pendiente la historia sobre la dama dominicana. Jorge ganó, es el más reciente de los ganadores del premio Alfaguara de los que estamos aquí presentes. Yo me declaro el decano. Jorge ganó con la novela El Mundo de Afuera recientemente, en el año 2014. También pueden encontrar su novela aquí en esta librería. Pero quisiera que comenzáramos hablando, Jorge, de Rosario Tijeras. Ayer en el Centro Cultural Nicaragüense Americano proyectamos en el ciclo de cine la película Rosario Tijeras, basada en la novela homónima de Jorge. Y a mí me pareció realmente una película impresionante, hecha con recursos verdaderamente cinematográficos, que traducen muy bien, y esto es una discusión aparte,
si ya lo hemos discutido en otras mesas aquí, que si el lenguaje escrito puede ser traducido en el lenguaje visual de una película, pero yo sí creo que hay muchos puntos de comunicación y muchos puntos rescatables de la literatura que pueden ir directamente al cine. Y la atmósfera que yo encontré en la película es la atmósfera que tiene la novela, porque esto también es un asunto de atmósferas. Quisiera que comenzáramos hablando de Rosario Tijeras. Rosario Tijeras es la historia de un trío amoroso que está inserto dentro de una situación de extrema violencia en el peor Medellín que nos podemos imaginar, que era el Medellín de los tiempos de Pablo Escobar. ¿Cómo es este equilibrio entre atmósfera social y atmósfera amorosa que creas en la novela? Bueno, la idea surge de una manera muy accidental, aunque había, digamos, desde siempre un propósito. Yo sabía, desde que me hice escritor, que Medellín en algún momento me iba a llegar como tema. De hecho, antes de Rosario Tijeras había publicado un libro de cuentos que se titula Maldito Amor. El título lo dice todo. Pues, habla sobre el tema. Y luego una primera novela corta que más bien fue como una transición entre el cuento y la novela, un ejercicio mío. Quería saber cómo se contaba una historia más larga, una novela de corte más urbano, más de novela negra. Pero sabía que en algún momento me iba a llegar Medellín como tema. Ya no vivía yo en Medellín, había salido de allí 6 años antes, por las mismas cuestiones de la realidad social. Era una época en que la ciudad era invivible. Éramos 4 hijos y mi papá y mis padres decían pues que se les había vuelto imposible tenernos viviendo en esa ciudad en medio de la zozobra, en una época en que ni siquiera teníamos teléfonos celulares, que éramos muy jóvenes y que entonces pues queríamos seguir viviendo, pero toda salida nocturna, o ir incluso a un cine, para ellos era pues una razón de mucho miedo. Entonces nos fuimos a Bogotá, que no es que estuviera bien del todo, pero estaba pues relativamente mejor que Medellín, y todos esos años, digamos, todas esas anécdotas que nos tocó vivir allí, de saber que todas las noches, por ejemplo, estaba explotando un carro bomba en algún lugar de la ciudad, que explotaba en los lugares públicos alguna bomba también, que había balas perdidas en las discotecas, bueno, ni tan perdidas, pero le podía de todas maneras caer a cualquiera, porque eran pues balas muchas veces de ajustes de cuentas, en una ciudad donde esto se había vuelto casi que una situación normal. Pues todo esto me quedó en la cabeza y yo dije, en algún momento llegará la oportunidad de contar esos años míos siendo muy joven en Medellín. Llegó, como lo dije ahora, por accidente. Una familiar, una prima, estaba haciendo un estudio en una universidad que a mí me interesó leer, que era el vínculo que había entre la religión y ese nuevo crimen que estaba surgiendo en Medellín a raíz de la aparición del narcotráfico, más concretamente los ritos que usaban los sicarios al momento de cometer un delito. Pertenezco yo a una cultura tradicionalmente conservadora, religiosa, y toda esa religión, pues todas esas tradiciones religiosas no fueron ajenas a esa nueva cultura mafiosa. Entonces fue como que adaptaron muchos de esos ritos, muchas de estas oraciones que tenían, y incluso se comenzó a hablar de algo que menciona muy bien Fernando Vallejo en su novela La Virgen de los Sicarios, porque había una iglesia al sur de Medellín donde estos muchachos comenzaron a ir allí a encomendar sus próximos trabajos, entre comillas, para que saliera bien.
Y esa iglesia y esa virgen en particular fue la que se convirtió en la Virgen de los Sicarios. Y ese estudio, pues esa tesis me despertó mucha curiosidad y ahí me encontré algo de lo que no se había, creo que hablado antes, por lo menos no en literatura, y es el papel de la mujer dentro de la pandilla del narcotráfico. Cuando digo mujer estoy exagerando porque son niñas prácticamente. Todos los testimonios que había allí eran de niñas que estaban en una correccional por ser menores de edad, y a mí eso me sobrecogió, y lo decía también en la charla anterior, de alguna manera me avergonzó, porque yo viviendo en Medellín, viendo muchas veces a esas niñas en lugares públicos, en discotecas, en bares, pues no conocía lo que había detrás de esa presencia de ellas allí en las pandillas, no conocía el drama social que habían vivido, ni por la violencia que habían pasado para convertirlas en mujeres muy violentas. Y cómo el narcotráfico desde arriba comenzó pues a aprovecharse de ese dolor de estas mujeres, de esa rabia que tenían, para incorporarlas a su brazo armado. Entonces ahí cuando yo veo esos testimonios de estas niñas, es lo que nos sucede muchas veces a los escritores, que sientes como un clic, ¿no? Como que algo suena ahí, y yo dije, aquí hay una historia para contar. Y ya pues regreso a Medellín, como les dije, me había ido 6 años antes, ya con los ojos de la mirada del escritor, ¿no? A recuperar paisaje, acentos, no sé, la geografía, y a investigar un poco más, pero traía de todas maneras, mi idea no era escribir una novela sobre narcotráfico, no quería que fuera, digamos, esa la relación que yo iba a tener a través de la novela con ese pasado que yo había vivido, ni saldar la deuda de esa manera. Digo la deuda porque yo sentía que tenía una deuda con Medellín, y al mismo tiempo también sentía que Medellín tenía una deuda conmigo, ¿no? Porque fue una relación difícil en esos años. Y pues le eché mano a algo que me gustaba mucho escribir y tratar y leer, que era el amor. El amor me pareció a mí un tema fascinante en la literatura, en el cine, en la telenovela, en todo en la música, en todo lo que me ha rodeado. No sé por qué, creo que… ¿Cómo no sabes por qué? No, pues… No sé por qué esa obsesión por ese tema. Tal vez es porque me ha ido, bueno, hasta ese momento me había ido muy mal, ¿no? Entonces yo creo que… Ahora sí hay una buena razón, sí. Yo creo que lo que siempre traté de era como de encontrar, sí, tal vez de encontrar una respuesta en las telenovelas, en la música, y lo que encontraba era al contrario, encontraba era más dolor, más problemas, y finalmente, bueno, eso es como se dice, en harina de otro costal. Finalmente lo encontré en donde no había ese dolor, sino más bien en la tranquilidad y en la estabilidad, pero era un tema que me apasionaba, ¿no? Cuando escribí Maldito Amor, fue una búsqueda, una exploración en las posibilidades que hay de amar: el amor de los niños, el amor de los viejos, el amor en el mismo sexo, el amor perverso, y siempre me intrigó también leer sobre ese tema, y entonces busqué la manera de incorporarlo a esa realidad social que estaba viviendo, y se dio de una manera muy natural, y creo que fue hasta que me facilitó muchas cosas, porque quería contar a través de esa novela también algo que para mí era muy importante, y fue ese choque social que hubo entre dos ciudades que convivían en un mismo espacio, pero que casi que como que se ignoraban la una a la otra, o por lo menos había una que sí ignoraba más a la otra, y que chocaron a través de algo que generó buena parte del conflicto, que fue el poder de la droga, el dinero de la droga y el poder del narcotráfico. Yo siempre creí que esas dos ciudades tenían que haberse integrado de una manera más armoniosa mucho antes. No se dio por cuestiones sociales, culturales, y ya cuando se da a través del poder de la droga, pues eso sí genera un desorden social tremendo,
donde todos se juntaron con todos, pero alrededor de algo pues, que generó violencia, que generó terror y que descuadró, digamos, todo como descuadró valores, descuadró principios, como digo yo, descuadró la brújula de la ciudad. Entonces pude construir una historia de amor entre una mujer que venía de la pandilla, como representante de ese sector, de ese Medellín marginal, y dos muchachos que pertenecían a las clases más altas, como clase media y clase alta, que se conocen y en lo que para mí fueron como, o para la sociedad en ese momento, fueron como los nuevos templos, que fueron las discotecas, porque allí se reunían. Allá sí no había, era muy democrática la cuestión, pero todo era por la droga, por el poder de la droga. Entonces allí se juntaron esas dos ciudades y eso permitió que se conocieran estos dos muchachos con esta mujer, y ya lo que sigue pues es una historia de amor con algunos elementos convencionales de un triángulo amoroso, pero enmarcado pues dentro de toda esa realidad pavorosa que nos tocó vivir. Muy bien. Nosotros realmente, como Laura estaba recordando, el título de esta mesa es ¿de qué hablamos cuando hablamos de literatura latinoamericana en el siglo XXI? Pues nosotros, empezando por mí, tenemos la suerte de ser escritores del siglo XX y también del siglo XXI. Y estamos metidos en esa es una gran dicha, ¿no? Estar a caballo entre dos siglos y poder hacerse cargo de los temas que estaban en el siglo XXI. Y yo creo que la novela se convierte cada vez más en la verdadera novela cervantina, es decir, la novela donde cabe todo, la novela donde cabe la biografía, la autobiografía, la crónica, las listas, los materiales en bruto, refinado, es decir, lo que es la verdadera novela cervantina. Y bueno, yo vuelvo a la ventaja también de ser reportero, de ser cronistas, de escribir para el periodismo como lo ha hecho Laura. Hemos participado en este programa para mí ejemplar en muchos sentidos, que es el de Médicos Sin Fronteras, con los reportajes del país. A Laura le ha tocado viajar más lejos cuando nos pidieron escoger, me pidieron escoger a mí de dónde quería yo ir a escribir un reportaje. Yo escogí Haití, porque nunca había estado en Haití, además tenía esta pasión por conocer Haití y es el viaje más desolado que he hecho en mi vida, ¿no? Es decir, la tristeza que yo traje de Haití es imborrable, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Yo solo que quería meterme en la línea de la crónica y del periodista actuando como novelista. Vuelvo a insistir en eso, porque quisiera que nos hablara un poco de Pecado y de esta historia de la presa. Vale, Sergio, ya por segunda vez me lo pides, ahora se te va a conceder. Si no, vamos con la tercera. Bueno, pero quiero empezar con el otro tema que mencionas, que compartimos, que han sido las crónicas hechas para Médicos Sin Fronteras. Porque yo creo que a los dos, bueno, Sergio fue a Haití, yo fui con ellos a Yemen, a la frontera con Somalia, y luego en otro viaje a Etiopía. Y la verdad es que esta gente de Médicos Sin Fronteras te lleva hasta las situaciones más extremas donde la humanidad se está desangrando y donde ya no queda más testigos que ellos, pues ya se ha retirado hasta Naciones Unidas, ya no está ni Dios allí, y esta gente sigue trabajando. Y la serie se llama Testigos del Olvido, ¿no? La primera tenía un título feo que era Testigos del Horror, que se lo puso le cambiamos a Testigos del Olvido. Sí, era como... Sí. Además porque claro, nosotros como tercermundistas tan testigos no éramos, nosotros de alguna manera hacemos parte pues de aquello, pero de todas maneras eso se hizo con unos, bueno, tú también estuviste, ¿no? ¿A ti dónde te mandaron? Santiago, ¿dónde de hecho, yo dije varios sitios a los que yo quería ir y ellos me dijeron, ¿sabes qué, chico? Están yendo Laura Restrepo, está yendo gente como Sergio Ramírez, Martín Caparrós, tú vas a tomar lo que quede, ¿vale? Y yo fui a Níger. ¿A dónde fuiste? A Níger. Sí existe Níger, la gente cree que es Nigeria. No, es uno que está peor, que está arriba. A Níger.
en medio de la yihad del Sahel. No, fue un viaje fascinante y una oportunidad fascinante, así que les agradezco que se hayan quedado ustedes con los buenos destinos. En todo caso, para seguir ahí con el tema, claro, lo que pasa es que esos viajes te ponen en contacto con lo que yo siento que es el gran tema de nuestro tiempo y el gran reto que tiene la humanidad, bien para sobrevivir y seguir adelante o para aniquilarse como especie, que es el de las migraciones masivas de sectores inmensos del planeta que no tienen otra salida que agarrar el camino e irse en búsqueda de un lugar donde los hijos puedan crecer, donde la vida sea posible. Cada vez lo vivimos más en Estados Unidos con la enorme migración de latinos que van hacia allí, en Europa ahora con las migraciones masivas que les están llegando del Medio Oriente, del África, miles y miles de personas que vienen huyendo de la guerra, del hambre, del frío, de las sequías, golpeando a las puertas de un primer mundo que parece no tener otra respuesta por el momento que encerrarse, amurallarse, una especie de reacción medieval, ¿no? Yo me encierro aquí a cuidar lo que tengo, como en una dinámica de nuevos apartheids, ¿no? Donde los que todavía tienen de qué vivir se encierran para los que ya no tienen de qué vivir, no les vengan a quitar. Estos viajes nos han puesto a nosotros en contacto directo con ese flujo, es decir, parada en el Golfo de Adén, donde fui con Médicos Sin Fronteras, es que ahí literalmente tú ves el Cuerno de África que viene entero, dejando decenas de cadáveres en la playa todos los días, o gente que anda, mujeres con niños, el agua les ha arrancado la ropa, que van desierto adentro con arena en los ojos, sin tener además ni idea para dónde van, porque no tienen brújula, ¿no? Esa la realidad brutal a la cual como novelistas, como periodistas, nos tenemos que enfrentar. De alguna manera Pecado gira todo en torno al gran dilema moral que se plantea, cómo establecer pautas de comportamiento frente al otro, que no sean la del desconocimiento, la del odio, la de la sospecha horrible de qué es lo que desea, por qué le gusta lo que le gusta, por qué huele raro, por qué tiene ese color de piel, cómo reconocer en el otro a un igual, a alguien que hay que respetar, que hay que acoger, y al mismo tiempo cómo establecer del otro lado también pautas de conducta que no lastimen antiguas creencias occidentales, como es el respeto a las mujeres, la educación de los niños, la igualdad en todo sentido, el respeto a la creencia religiosa o a la vida laica en el caso de que no se quiera ser religioso. En esta migración de somalíes por el desierto de Yemen, muchas cosas muy sobrecogedoras, como dice Sergio, uno no vuelve a ser el mismo después de emprender esos viajes, pero hubo una que me hablaba a mí directamente el mínimo, insignificante, microscópico papel que uno podía cumplir allí, que es que se te acerca todas estas mujeres, ellos vienen pues en las barcazas estas por agua y tienen colgada una bolsita de plástico del cuello, y en esa bolsita de plástico tienen papeles, y cada vez que ven a un extranjero corren a entregarte el papel, y el papel que dice yo me llamo fulana de tal, soy de tal lado, tengo un hermano en tal parte, mis hijos se quedaron en tal lugar, estoy aquí, no más, te lo dan simplemente como por no desaparecer en el vacío y sin otra esperanza de que alguien sea partícipe. Mensaje en la botella. Exacto, un mensaje en la botella. Yo pensaba en las señas que un desaparecido deja en la celda donde lo tienen guardado durante sus últimos días. Un mensaje lanzado a nadie con la vaga esperanza de que como mínimo su sacrificio no pase totalmente inadvertido. Que acababas con los bolsillos llenos de esos papelitos y pensaba yo, bueno,
por lo menos escribir sobre esto, escribir sobre este tremendo drama que hoy por hoy nos determina como seres humanos. Con más humor y con más jugueteo, están distintos temas que componen pecados, son distintos pecados, unos capitales, otros no tanto, pero de todas maneras siempre marcado por la necesidad de retomar el tema de la ética, cómo establecemos en medio de este limbo moral que nos impide relacionarnos los unos con los otros, cómo establecemos unas mínimas pautas de conducta. Una vez caído, deteriorado, un código religioso, digamos un código ético religioso que durante siglos dijo que era el bien y que era el mal y lo impuso de manera dogmática. La humanidad no es capaz de construir un código ético de carácter laico, civil, que establezca mínimas pautas de convivencia. Creo que es un tema que está en el aire, lo está tratando gente de muchos lados a través, como dice Sergio, de todas las herramientas que estén a nuestra mano. El periodismo, la crónica, el ensayo, la literatura, la ficción, la no ficción. Yo en este libro Pecado eché mano de todos. Uno se va volviendo viejo y llega un momento en que uno dice, es la hora de hacer lo que me dé la gana, porque si no es ahora ya no va a ser nunca. Y aquí en Pecado eso fue lo que hice, ¿no? Como tratar este tema desde con todas las herramientas a las que pude recurrir. Santiago, tu última novela es La noche de los alfileres, que se ha publicado precisamente este año, y yo siento que te apartas bastante de los temas anteriores. Aquí estamos volviendo a una historia de la infancia, de unos muchachos que llevan su amistad de que están en el colegio y luego se encuentran siempre, obvio está, con acontecimientos que los marcan, con acontecimientos extraordinarios. Quisiera que comentaras un poquito sobre La noche de los alfileres, que está aquí también en la librería. No te estoy cobrando nada por el comercial. De hecho, no solo no me estás cobrando, sino antes de que se me escape y ahora que estamos en público, nos estás dando mucho que te quiero agradecer. Y creo que hablo por todos. Este festival nos ha puesto en contacto, no solamente a través de las conferencias, sino de los talleres, con la gente que está haciendo periodismo, que está haciendo literatura acá, y con los que han venido de Centroamérica y de otros sitios para saber qué están haciendo, para encontrarnos, para hablar del mundo, para discutir de política, para ver el mundo a través de sus ojos. Nos ha hecho ver cosas. Yo había estado una vez en Nicaragua, pero este viaje he tenido más tiempo de visitar volcanes, lagunas, paisajes impresionantes, y además nos hemos divertido un montón. Bueno, Santiago estuvo aquí dándonos un taller sobre creación literaria al cual le puso por nombre El Miedo. Sí. Yo quería inscribir a algunos que todavía le tienen miedo a Centroamérica Cuenta, y los íbamos a inscribir ad honorem para que fueran a escucharte. Pues no deberían tenerle miedo, es un gran festival. Santiago, ¿te puedo interrumpir un minuto? Es que no quiero yo dejar pasar la oportunidad de algo que he descubierto en estos días en Nicaragua y que a mí me ha cambiado la vida. Se llama caballo bayo. Bueno, aquí caballo bayo, gallo pinto. A ver, Santiago. Bueno, la novela. En efecto, yo creo que las novelas mías en general siempre han tomado como tema nuestros miedos, porque yo crecí con miedo. Mi padre estaba perseguido cuando éramos chicos. Por cierto, una parte de mi pasado, que también he descubierto eso en este viaje y que ha sido muy emocionante, una parte de mi pasado está en Nicaragua. Muchos de los que estuvieron exiliados con mi familia en México en los 80 se vinieron a Nicaragua. Y entonces en estos días se me acerca gente, pero se me acerca mucha gente a decirme, yo he estado con tu padre exiliado, yo te he visto cuando era chiquito. Hay una periodista que era mi babysitter y está en Nicaragua, y era la que me cuidaba cuando se iban mis padres, y está ahí de pie atrás.
Les presento a Gabriela Seltzer, mi babysitter. Esa gente se vino mucha a Nicaragua a ver lo que pasaba, a colaborar con lo que pasaba o a experimentar lo que estaba pasando en los 80 y entonces de repente me he encontrado con un mundo que no lo había olvidado, pero en el que llevaba mucho tiempo sin pensar y en el que llevaba mucho tiempo sin acercarme. Y era un mundo de gente que estaba perseguida y que huía, que era el mundo en el que yo crecí los primeros años. Y luego crecí, cuando volvimos de ese México, llegamos a un país en guerra. Yo soy el único que creció pensando que México, Distrito Federal, era un lugar amable, tranquilo, dulce, un pueblito tranquilo, porque la Lima a la que llegué estaba sitiada, bombardeada, sufría apagones, secuestros, cadáveres constantes tirados por la calle. Entonces, durante todo mi crecimiento, el miedo fue una experiencia normal y ha sido el material de mis novelas de ficción de un modo u otro, no solamente miedo a estas cosas políticas que también, o históricas, sino miedos más cotidianos. Mis personajes siempre están movidos y enfrentados a sus miedos, ¿no? Después de todos los líos que conté ahora de la trilogía, en realidad pasé mucho tiempo tratando de no hablar, de buscar otros temas que no fuesen tan históricos y tan cercanos a la historia de América Latina, también por explorar cosas distintas. Pero los dos últimos libros tienen mucho que ver con ser padre y con precisamente haber salido de todo este mundo que ahora es tan lejano y tener unos niños que crecen y hablan catalán y son básicamente felices en una historia diferente, en un país a 10.000 kilómetros, y pensar, hay que contarles a estos niños de dónde han salido, hay que contarles a estos niños de dónde es esa historia que también es su historia. Y La noche de los alfileres habla precisamente de una adolescencia que es mucho peor que la que ellos que fue mucho peor que la que ellos van a vivir, y de cómo nosotros vivimos esta guerra en la que estábamos. Nosotros, como la mayor parte de los adolescentes, mientras el mundo se venía abajo y había bombas y apagones y todo esto, nosotros en realidad estábamos pensando en perder la virginidad, como todo adolescente, y todo este mundo se derrumbaba alrededor, y toda esta violencia social se metía también en el mundo del colegio de chicos, donde había que demostrar constantemente masculinidad, una masculinidad que ni siquiera teníamos, y donde la ostentación de masculinidad, el sexo y la fuerza, y en particular el sexo violento y la idea de sexo violento, eran las herramientas de poder entre nosotros, ¿no? Entre el grupo. Más bien, y de repente me di cuenta de que mis hijos crecen en un mundo donde una pareja de homosexuales puede tener un hijo y es normal y forma parte del mundo, y yo crecí en uno donde a los afeminados les pegaban directamente, ¿no? Y donde cualquiera que fuese diferente era hostilizado, y que eso tenía mucho que ver con la violencia que vivía el país. Y pensé en una historia que reuniese, digamos, lo que éramos nosotros, los que eran mis amigos. Yo era sospechoso de maricón, ¿no? Porque leía, no jugaba fútbol, esto tenía muy mala pinta. Pero había unos claramente afeminados que eran normalmente los torturados. Si no había ninguno a mano, ya me buscaban a mí los matones. Y los que leíamos y los torturados en general acabamos todos en el mismo sitio, que era la biblioteca. El único sitio que ningún matón pisaba en ningún momento del año era la biblioteca, y ahí ya estábamos, todos pasábamos los recreos juntos, los raritos, los lectores, éramos como el circo freak del colegio, era la biblioteca. Y
traté de usar, como suele ser esta experiencia, estos miedos, el miedo que teníamos a no encajar, el miedo que teníamos a no formar parte del grupo, pero también el miedo a volar en una bomba o a que te agarre un apagón en un barrio demasiado lejos y no puedas volver, o te agarren en una redada que también había. Traté de usar todos estos miedos en la paleta de mi novela, pero también de hacer una especie de ajuste de cuentas. Creo que a veces en las novelas escribimos lo que nos habría gustado hacer y nunca nos atrevimos a hacer, ¿no? Una venganza. Y sí, una venganza absurda, porque justo los tipos de los que me estoy vengando nunca han leído un libro en su vida, y entonces se van a enterar de que esto es una venganza. Pero es tu intento, iluso y quijotesco como el de todos los escritores, y traté de ¿qué habría pasado? Además si deben estos... estar pensando que cogiste mal camino porque te hiciste novelista, que es lo que ellos pensaban desde el principio. Claro, confirmé sus peores temores sobre mí. Y bueno, la novela cuenta un poco qué habría pasado si algunos de nosotros hubiésemos decidido que ya estaba bien, que era hora de dejar de ser las víctimas y de tomar el control y de tener un acto de fuerza y de ser los fuertes por una vez y ser los matones por una vez. Y por supuesto me di cuenta de que si lo hubiéramos hecho alguna vez, todo habría salido mal, y eso es un poco la historia de la novela. Es una historia sobre chicos que tratan de usar la violencia, pero la violencia se les va de las manos. También porque creo que esto es lo que vivió el Perú y lo que ha vivido Nicaragua y lo que han vivido muchos países de América Latina. El que empieza a usar la violencia cree que tiene el control, cree que va a poder manejarla, pero la violencia rápidamente se lo lleva de encuentro y toma el control de él. Es muy difícil. La violencia es un juguete rabioso y traicionero que por lo general se adueña del que cree que le está usando, ¿no? Y eso es lo que pasó en mi país y eso es lo que les pasa a ellos. Muy bien, Jorge. La novela ganadora del premio Alfaguara, con que Jorge ganó el premio Alfaguara, como les decía, es el más reciente de lo que estamos sentados aquí, El mundo de afuera. En el mundo de afuera, Jorge, regresas a Medellín, pero es un Medellín diferente. Se trata de una historia que tiene poco que ver con Rosario Tijeras, por supuesto. Se trata de un secuestro, sin embargo, y no sé, a mí me da la impresión de que esta es una especie como de novela gótica en el Medellín contemporáneo, ¿no? Bueno, no es tan contemporáneo, es un Medellín de años 60, años 70. También quería aclarar que la mujer que está ahí muriéndose de frío fue presidenta del jurado del premio. Tal vez ella... Pero yo no lo había querido mencionar para que no crean que todos estamos entendidos aquí entre nosotros. Es una mafia, esto es una mafia. Sí, de hecho cuando yo vi que la única persona que anuncia en el jurado es el presidente del jurado, y cuando anunciaron a Laura, yo dije, aquí no hay cómo ganar, ¿no? Entre colombianos ella no va a jugarse su prestigio premiando a un colombiano, pero bueno, en vista de que hay un estricto anonimato, eso me dio pues mucha confianza hacia el final, como para decir, bueno, dejemos que la novela solita se... Una interrupción. Como con la autoridad que me da haber sido presidente de ese jurado, les digo que es una bellísima, bellísima novela. Que sí, bueno, puede que esté ubicada en Medellín, pero es lo de menos. Es una historia que tiene un sentido del humor, de la fantasía. Entran muchos ingredientes de los que digo yo que rara vez los latinoamericanos sabemos manejar. Una preciosa novela ubicada en una especie de palacio medio irreal, con uno de los delincuentes más divertidos que ustedes hayan leído nunca, porque se mata uno de la risa. Son unos secuestradores muy malos, pero tan chambones. Bien. Tan ineptos. Es una cadena de enredo lo que hacen con ese secuestro, que la novela se vuelve
absolutamente surrealista. Digamos que el premio se lo merecía. Seguimos en el entendimiento. Tampoco usa sombrero. No, la verdad es que mencionaste una palabra para referirte a la novela que siempre me causó temor, que es secuestro. Sobre todo que el secuestro en Colombia ha sido tal vez nuestro mayor dolor, nuestra mayor vergüenza. Afortunadamente es algo que hemos ido superando paulatinamente, pero también ha sido muy trajinado ese tema en la literatura y en la realidad y en el periodismo. Pero era una historia que yo sentía que tenía que contar porque está basado en hechos reales. Ese castillo que mencionaba Laura existe en Medellín. Bueno, sí, te quería preguntar eso. ¿De verdad ese castillo? Existe y está muy similar a como estaba en la época en que se habitó. Perteneció a un hombre que en realidad era una persona extraña, muy anacrónica, porque en esa época pues Medellín iba más hacia el modernismo, una ciudad que ha sido industrial, adinerada, y este hombre le da por construir un castillo, una mezcla como entre lo gótico y lo medieval. Vive allí con una esposa alemana y su única hija. Yo fui vecino de ese castillo, viví muy cerca, y pues para uno como niño tener un vecino con esas características pues era una ventana a imaginar, a soñar, a fantasear, ¿no? Además se comenzaron a crear una serie de mitos urbanos alrededor de la vida de ellos y sobre todo de la hija que ya había fallecido cuando yo pasé a vivir allí, que nos despertaba mucha curiosidad. Recuerdo que decían que la tenían embalsamada allí en el castillo y que incluso la tenían embalsamada sentada frente al piano. Y a mí eso me daba curiosidad, pero me llenaba de miedo de solo pensar que a través de una ventana yo iba a ver pues, el cadáver de esta mujer. Bueno, pero eso me recuerda también Rosario Tijeras, ¿no? Es que los cadáveres que son llevados a la parranda. Esta es la parranda clásica, ¿no? La del piano. Era un hombre muy conservador, amante de Wagner. Y bueno, la cosa es que en el año 71 lo secuestran y yo vivía en una Medellín que no se parece en nada a la que se conoció después. Era una Medellín paradisíaca, tranquila. La queja general era que allí no pasaba nada. Después pasó de todo, pero en esa época no pasaba nada y la gente se aburría. Y ese secuestro de este hombre fue como una especie de advertencia de que algo venía. De todas maneras, yo en la intervención pasada les hablé de esas dos ciudades, de esas dos Medellín que cohabitaban en un mismo espacio, y esto también se ve en esta novela, ¿no? El bandido al que se refería Laura es un representante de esa Medellín que ya comenzaba a sacudirse, inquietarse, a sentirse rezagada frente a otra Medellín que representa al dueño del castillo, pues que era la Medellín de la burbuja, la Medellín industrial, la Medellín moderna. Y a través de ese secuestro, pues yo también lo uso como una especie de pretexto para juntar esos dos protagonistas que el secuestro me sacudió, nos conmovió, porque pues no se secuestraba en esa época en Medellín, pero yo no pude saber muy bien qué había pasado al interior de ese delito, de esa historia, como para que no quisiera decirlo sin dañar a quienes no han leído la novela, pero para que las cosas tuvieran un desenlace poco agradable, ¿no? Sí. Entonces, lo que hice fue más bien como utilizar ese secuestro como para juntar esos dos mundos a través de diálogos entre los dos personajes que utilizan la obsesión por una niña, que es Isolda, la pequeña niña, la embalsamada, y la cultura también, porque utilizan la poesía del momento, la poesía de los nadaístas, la poesía versus la poesía, digamos, más tradicional, o la poesía que le gustaba a este hombre, que básicamente era la poesía europea,
y juntar dos personajes muy diferentes en una situación muy extrema. El caso es que esa relación entre ellos, yo siento que va primero sufriendo una transformación en el que se van alternando los roles, es decir, el que empezó como víctima termina como victimario y el victimario termina como víctima. Un poco yo sentía que esos diálogos, esas conversaciones los iban a ir transformando. Y también hago una incursión en algo que para mí fue totalmente nuevo, que es la narración fantástica, porque ya hay una línea narrativa de la novela que parece más un cuento de hadas, un cuento de niños. Ellos como jurado recuerdo que dijeron que esto era una historia que comenzaba con los hermanos Green y terminaba con Tarantino, lo cual creo además creo que es una metáfora de la ciudad, una metáfora de ese Medellín, que era un Medellín paradisíaco, tranquilo, el Medellín de los hermanos Grimm, que también son crueles, ¿no? Porque bastante crueles, sí. Sí. Y luego termina, pues bueno, con todos estos borbotones de sangre que derramamos al estilo Tarantino en ese Medellín que se conoció después. Entonces, la historia, bueno, estoy un poco perdido porque la historia es como un poco de todo esto mezclado, una línea realista a través de un secuestro, matizada con una línea fantástica a través de un relato que toca más lo infantil. No habría, creo que, podido escribir de todas maneras esa historia sin algo que mencionó ahora Santiago y que fue una experiencia nueva para mí, que fue la paternidad, que ha sido la experiencia más grande, más maravillosa que he tenido yo como persona, porque a través de esa experiencia que es más bien reciente, de hace 10 años, yo volví a la literatura infantil, volví a las historias de princesas, de castillos, de animales fabulosos, y eso me disparó esa chispa que me hizo recordar que yo en mi niñez había tenido por allá un castillo con una especie de príncipe criollo y con una princesa embalsamada. Entonces, muy bien. Bueno, tenemos yo me estoy tomando los minutos, tenemos unos minutos. No nos va a apagar la luz Jesús de Santiago aquí. Vamos a hacer una última ronda de algo que quizás satisfaga un tanto la curiosidad del público. A ver, Santiago, ¿cómo recibiste la noticia de que había ganado el premio Alfaguara? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Quién te llamó? No me había bañado, me acuerdo porque tenía la pierna rota y cuando sonó el teléfono, sabía que ese día se fallaba y que la presidenta del jurado era Ángeles Mastretta, de manera que cuando escuché acento mexicano del otro lado de la línea, dije, a ver, no me va a estar llamando para decirme perdiste, no, supongo que estaba llamando para decir que gané. Así que fue muy emocionante y salté, bueno, no salté porque estaba con la pierna rota, pero recibí la noticia, le agradecí mucho y me dijeron, ahora hay una conferencia de prensa en unas horas para anunciar el premio y tienes que estar. Y mi primera pregunta y mi primera preocupación fue, me tengo que bañar porque tengo la pierna rota y enyesada, pero me bañé y fui. Y fue muy impactante todo lo que empezó ese año porque además yo venía... ¿Estabas en Lima? No, yo vivía ya en Barcelona, acababa de llegar a Barcelona. Y mi libro anterior había ido lo suficientemente bien y me dedicaba a escribir, pero muy poco antes, en realidad yo no tenía ni papeles. ¿Tu libro inmediatamente anterior Pudor, era? Pudor. Sí. Y entonces a mí me dijeron, estando una vez allá en la Central General de Alfaguara en Madrid, me dijeron, a este chico le va a ir muy bien porque lo leen los adolescentes. Bueno, de hecho, es posible, porque una cosa que yo siento muy clara de diferencia entre América y Europa es la edad de los lectores. En general, el promedio de edad en los países americanos es menor, la gente es menor. Pero además ocurre otra cosa, que esta es la primera generación
en América en la que casi todo el mundo iba al colegio. Simplemente esto no había pasado nunca. La verdadera revolución en la literatura latinoamericana que está ocurriendo ahora no tiene que ver con lo que hagamos los escritores, tiene que ver con que hay lectores que nunca los había habido, y esos lectores son muy jóvenes, muy entusiastas, muy refrescantes, y si te dijeron eso, creo que en efecto me va a ir muy bien. Sí. Precisamente con respecto a Pudor, Jorge, tu experiencia, ¿estabas a dónde? Estaba en Bogotá, en Colombia. Yo prácticamente había descartado ya ganar el premio porque no me daban las cuentas. Yo decía, si no han buscado al ganador a estas horas, van a despertarse y van a dar el fallo en unas horas. Si no lo han buscado, pues a lo mejor no lo encuentran, se van a meter en un lío. Entonces, si no han llamado es porque aquí no pasó nada. Y me acosté y a las 5 de la mañana me sonó el teléfono, el celular, el móvil. Yo vi un número raro, un prefijo que conocía, que es el España, el 34, pero contrario a lo que pensó Santiago, yo sí pensé que me habían llamado a decir que no me lo había ganado. Porque yo soy fatalista y dije, no, me van a decir, Jorge, gracias por participar. Pero eso no tenían por qué llamarte, ¿no? ¿Ah? Para eso no te tenían por qué llamarte. No, pero es lo que, mira, lo que suena el teléfono a las 5 de la mañana, salté y todavía medio dormido, yo no ataba todavía las ideas en la cabeza y alcancé a pensar eso. Me dijeron, le va a hablar Pilar Reyes, editora general de Alfaguara, y yo dije, Pilar me va a dar la mala noticia, pues me va a agradecer la participación, pero me va a decir que no gané. Pero cuando Pilar me dice, te va a hablar Laura Restrepo, la presidenta del jurado, yo dije, bueno, ya no me va a pasar a Laura para que me dé la noticia de que no gané. Y creo que lo otro lo olvidé, lo otro creo que lo recuerda más Laura porque fue algo muy emotivo, algo que me pareció muy bonito, y es que cada uno de los miembros del jurado pasa al teléfono, habla sobre tu obra en términos pues muy elogiosos, y no, pues fue una cosa que apenas colgué, me quedé mirando el techo como 15 minutos asimilando lo que acababa de pasar. Y simplemente quiero rematar con una anécdota que me parece muy bella, porque bueno, esa mañana lo que comienzan las ruedas de prensa, las entrevistas, y en la noche, bueno, mi hija salió para el colegio, casi no me pude despedir de ella porque yo estaba pegado del teléfono, y en la noche ella vuelve, ella en esa época tenía 8 años, me pregunta, pa, ¿cuándo se acaba el premio Alfaguara? Muy bien, yo antes de darle la palabra a Laura, me siento obligado a contar mi propia experiencia. Era la primera vez que se convocaba el premio, 1998 años el señor, y yo estaba aquí en Managua, y muy temprano en la mañana me llamaron, tocaron la puerta del dormitorio y me dijeron, lo llama el señor Carlos Fuentes, que yo sabía que estaba de presidente del jurado, igual que sabía Santiago que Ángel Mastreta estaba de presidenta del jurado, y yo fui hasta la cocina a tomar el teléfono. Yo era amigo de Carlos, y entonces me empezó a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué hora es en Managua? Pero ¿por qué me va a llamar este hombre para estarme preguntando qué hora es en Managua? Para comparar los usos horarios entre Managua y Madrid. Entonces, mira tu reloj, me dice, quiero saber qué hora es. Y era para sincronizar los anuncios que se iban a hacer del premio, porque me dijo lo mismo, dentro de 2 horas va a haber una conferencia de prensa en Casa de las Américas. Además el premio había sido doble, no compartido, doble. Esa es la única vez que el premio se ha dado doble, porque el jurado insistió que como había un empate, el jurado consideraba que había un empate entre la novela del Liceo Alberto y la mía, entonces el premio no se podía dividir. Las bases no permitían dividir el premio, pero no prohibían duplicarlo, y el único que podía resolver si lo duplicaba era don Jesús de Polanco, que era el dueño de la editorial, y fue Carlos Fuentes a convencer a Polanco, no sé cómo hizo,
para que en lugar de $175,000 la editorial desembolsara $350,000, que es lo que terminaron haciendo. Entonces había una conferencia de prensa 2 horas después en Casa de América en Madrid, y me dijo Fuentes, lo único es que de aquí entonces no puedes decir una palabra, no puedes comunicarle esta noticia a nadie. Y yo estaba solo en mi casa. ¿Dónde estaba Tulita? No, no estaba, yo estaba solo, yo me encerré en el estudio y dije, estoy aquí totalmente incomunicado, realmente yo voy a cumplir al pie de la letra con este mandato que me están dando. Laura. Bueno, pues yo he sido siempre trotskista, desafortunadamente sigo siendo, y pues los trotskos tenemos un mito, un superhéroe que es la clase obrera. Entonces, en un momento dado ganó la alcaldía de Bogotá, ni más ni menos que la encarnación de nuestro héroe. Era un obrero petrolero, sindicalista, izquierdista, guapo, y sale elegido alcalde de Bogotá. Yo estaba en ese momento terminando la novela, terminando de escribir Delirio, y entonces me llama el superobrero y me dice que si yo quiero ser secretaria de Cultura de su gabinete. ¿Cómo le iba a decir yo que no a la clase obrera, si era nuestro sueño hecho realidad? Entonces le dije, déjame que yo termino esta novela, que la quiero mandar a un concurso y ya me integro a tu gabinete. Va. Así hicimos, terminé la novela, la mandé al concurso y luego empezó esa jarana en el gabinete de y esa trabajadera, y era de verdad, empezamos a las 6 de la mañana y nos daban las 2 de la mañana y no terminábamos de trabajar, y la verdad eso se me volvió como una pesadilla, porque obviamente el obrero no era como lo pintaban, y además yo burrísima para el trabajo. Me ponían unas pilas así de contratos y yo me echaba a temblar, porque ya sabes que si firmas algo que viene envenenado vas a parar a la cárcel, y unas cosas atroces. Y yo que me soñaba por los barrios haciendo unos grupos de teatro, y lo que me la pasaba era recibiendo senadores y lagartos ahí que querían presupuesto. Yo estaba de verdad desesperada, además lo estaba haciendo realmente mal, porque eso hay que saber, pues yo no tenía ni idea. Además yo nunca me separo de mi perro, yo siempre he tenido perros y no me puedo separar, entonces yo llevaba a mis perros a la oficina y la prensa me caía encima y me destrozaba, porque no era posible que yo andara con perros entre la oficina. Bueno, la cosa era que cuando viene el fallo de la novela, el premio, yo estaba tan encartada con eso que estaba haciendo y tan arrepentida de haber aceptado, que cuando sonó el teléfono a las 5 de la mañana yo no me acordaba cuál era la fecha del fallo, no la tenía presente. ¿No te acordabas? No me acordaba, yo estaba ahí con esa pesadilla en la que me había metido. Entonces, bueno, contesto y era José Saramago. Yo no le entendí a Saramago, su portuñol, ya poco se le entendía, pero yo ya supe de qué se trataba y tal, y pasó Pilar, y mi reacción inmediata fue, sí, tengo el pretexto para renunciarle al alcalde. Pero renunciar a la alcaldía o también al trotskismo. No, al trotskismo nunca, sigo siendo fiel. Muy bien, muchas gracias a todos, hemos llegado a feliz puerto, muchas gracias. Muchas gracias.